convenio, cómo lo enviábamos, y ahí teníamos un tutorial, si se quiere, para refrescarnos el envío de las piezas para cuando la tenemos que remitir a otro estudio o a otro abogado o a otra persona que lo revise y lo mire y lo pueda también firmar. ¿La tenés, Vicky, el para tutorial, compartir? ¿me lo mandaste al mail? No, creo que te lo mandé al WhatsApp. No, no me llegó. Que te... Sí, si me lo reenvías así lo comparto acá. Bueno, independientemente de eso, ustedes habían empezado a ver, ahí te lo reenvío, habían empezado a ver las distintas causas, ¿no? ¿Cómo anduvieron con eso? ¿Estuvieron leyendo algo? ¿Tuvieron dudas? Por ejemplo, qué sé yo, miraron la ley de amparo, a los que les tocó amparo, miraron un poco, repasaron las acciones de usucapión, ¿tuvieron alguna duda con eso? ¿Cómo fue? ¿O no vieron nada? Si no vieron nada, nos ponemos directamente a trabajar y nos dividimos en grupos. Para lo cual, contales, Vicky, cómo era la idea, porque la idea de distribuirnos en salas para que cada grupo le traigamos el... Perdona, ahí estoy, encontré el videito, Ceci. Ah, bueno, bárbaro. Ahí está. Yo igual preparé 8 salas. La idea es que tienen la posibilidad de unirse ustedes, pero bueno, si no yo después los voy a unir según el apellido, los voy uniendo al grupo que corresponden. Están las salas armadas y deberían poder unirse a través del botoncito que dice más en el Zoom. Ahí está la posibilidad de que ustedes puedan unirse manualmente a los grupos. Los grupos ya estarían en la sala, yo ahora las voy a crear. Ahora esperamos que miremos este tutorial y después vamos a ingresar a la sala. Y de a poco vamos a ir viendo la causa que a cada uno le tocó, así que tengan preparado la MEB, así van a poder ingresar a la MEB y vamos a poder ir mirando causa por causa. Mientras tenemos este tutorial, a ver si se ve, me avisan, y si se escucha. Aprieta en la presentación que acabamos de hacer el icono ver presentación. Y allí procedemos a apretar adicionar domicilios. En este campo agregamos el domicilio del letrado que va a firmar con nuestra presentación de manera conjunta y luego apretamos autorizar. Puede ser que sea así, ¿no? Que es corto este. Y acá está la segunda parte. Bueno, para hacer un escrito con múltiples firmas digitales, se completa estos campos de la manera habitual con cualquier presentación, solo que acá en vez de firmar y enviar presentación, se aprieta solo firmar. Una vez hecho esto, se aprieta en la presentación que acabamos de hacer el icono ver presentación. Y allí procedemos a apretar adicionar domicilios. En este campo agregamos el domicilio del letrado que va a firmar con nuestra presentación de manera conjunta y luego apretamos autorizar. Igual ahí yo se los mando para que ustedes los vayan teniendo estos videos y vean la manera en que tienen que hacer firma. Se los voy a mandar al mail personal, al grupo de WhatsApp. Así los videitos los tienen. Esto se hace a través del módulo de presentaciones electrónicas cuando ustedes presentan los escritos, que era una de las dudas que habían quedado. Ahí está. Bien. A ver. Bueno, Ceci, ¿te parece que vayamos uniendo a los chicos a los grupos? Así empezamos a trabajar. No se te escucha porque está
silenciado. Ah, perdón. Sí, vamos distribuyéndonos y nosotros vamos a ir ingresando con cada grupo para trabajar cada uno de los casos. Porque se acuerdan que después vamos a hacer el intercambio. Entonces está bueno que ustedes armen su propia estrategia y que el resto tenga la suya. ¿Ah? Así que nos tomamos 5 minutitos para ir distribuyendo. Fíjense, chicos, de ver si pueden ingresar manualmente ustedes con el botón más y van a ir a sección de grupos y pueden ir asignándose. Si no, yo los voy asignando. No encuentro, no hay forma de que encuentre la opción más. Vicky, ¿dónde sigue está la opción más? ¿Dónde está la opción Los más? veo que no están unidos, no se preocupen, los voy, por ejemplo, Valentina Curse, que acá veo que no ingresó, ya te mandé para la sala 2. No se preocupen, si quieren me van poniendo acá en el chat número de grupo, porque yo los tengo todos encima con apellido. Si quieren me van escribiendo a qué grupo y los voy uniendo. Dale, pero de todas formas, ¿dónde sigue está la opción más? Porque capaz no la estamos viendo porque no es más, es otra cosa. Claro, yo lo tengo porque por ahí como soy el anfitrión me aparece distinto, pero a mí me aparece compartir pantalla, al lado me aparece un icono que es reacciones, y al lado 3 puntitos suspensivos. Ah, no, creo que nosotros no lo tenemos. ¿No lo tienen Porque así? después de reacciones no tenemos yo no tengo ninguna. Ah, bien, Yo por ahí tampoco. por eso. Bueno, ahí ya veo que algunos se están uniendo. Yo los voy pasando a cada uno a las salas. Me resulta más fácil si los leo de acá, así ya los voy uniendo. Lucía. Perdón, ¿qué había que hacer exactamente? Que habló de estrategias. Vamos a tener que leer el caso que les tocó. Cada grupo tenía asignado un caso. Vamos a trabajar. Sí. Bueno, en mi caso yo ya lo leí, creo que nuestro grupo ya lo leyó. Ah, bueno, buenísimo. Ahora vamos a ir entrando con cada uno de ustedes y vamos a ir trabajándolo. Vos, Elizabeth, estás en el 6, ¿no? En el 8. Ah, menos mal, porque los del 6 creo que no lo leímos. No, la idea es trabajarlo ahora, lo vamos a trabajar ahora. El nuestro era cortito igual, ¿eh? Yo ay, qué bronca no tener tiempo. Y no pasa nada. A ver, Álvaro, 7. Mauricio.
Avísame, Vicky, con quién estamos Te puse y en el cuándo grupo, arrancamos. te mandé el grupo 1, a ver si está la posibilidad de... ¿Y vos con quién estás? Me voy al grupo 2. O espera que Grupo 1. Seis. ¿Anotan ustedes? ¿Querés que anoten? Vamos conversando. Ahora grupo 7. ¿Encontraste? No, estoy entrando uno por uno. Los chicos del grupo 6 ya lo tenían leído. Y me queda Paula y Juan Bautista. Paula y Juan Bautista, ¿en qué grupo están? ¿Me lo quieren anotar? Que no lo veo. Yo estoy en el 6. Juan Bautista, 6. Sí. Muy bien. Yo ¿Y creo Paula? que estoy en el 3. Paula en el 3, a ver para qué me fijo. Sí, en el 3. Bien. En el 3. Ahí están. ¿Cómo andas, Alberto? No, no te escucho. Ahí está. Ahí Bien, estamos. bien. Se le ve oscuro. Tengo como poca luz. Ah, sí, se te ve oscura, sí. Sí, se me ve re A oscuro. vos también. Muy arriba por ahí. Sí. Bueno, Vicky, ¿qué decís Bien. que hagamos? ¿Dónde nos vamos? En el grupo 6 está casi terminado, dice que ya casi todos lo leyeron. ¿Grupo 6 qué causa tenían? Yo, ahora para que me fijar que yo los anoté acá. Te digo. El grupo 6 era Di Martino Bueno, ese ya lo tienen trabajado. ¿Quieren contra empezar? Rodríguez. Cumplimiento del contra. Bien. ¿Quieren empezar por ese y yo me voy con Parra? Que por ahí es más largo, que ese es el de Derechos del Hombre. Entonces me quedo con Di Martino. Sí. Que yo ya te pasé ¿Decís? sí, Dale, grupo voy 6. Sí, yo me voy al grupo 1, que es el de Parra. Y de ahí voy pasando. Si querés mandarme cuando quieras, Ceci, salir, que pasás a otro grupo, me mandás un mensajito que te paso. Dale. Ustedes dicen de que más o menos hagamos Dale. una ficha de cada expediente que vayamos trabajando, ¿no? Las estrategias a seguir y demás. ¿Qué digo, Vicky? Claro, conversar la causa. ¿Qué causa Sí. les toca? ¿Qué tienen en cuenta? Hacer como una ficha de trabajo. Después sería una estructura de demanda como para dar traslado a la otra parte y hacer todo el circuito. Tener en cuenta si hay mediación, tener en cuenta si hay menores, todas esas cuestiones, las cuestiones de competencia, ir tildando todas aquellas cuestiones que tenemos que tener presentes, ¿no? Bien. Ahí yo lo fui anotando, así ahora se los voy comentando a los chicos. Ceci, ahí te pasé el grupo 6. Fíjate si tenés, te llegó el aviso. Vale. Sí. Listo. Entrar. Ahí Nos vemos. Estate atenta con el teléfono. Sí, sí. Ir a trabajar. Con lo cual también se endeuda con unos familiares que les pedía el dinero que necesitaba para subsistir, básicamente.
Bueno, en el año, ya iniciado el año 2012, se hace una traba de embargo sobre la vivienda, que es una vivienda que le habían alquilado a Pitatore, y es sobre la cual versaba el contrato de alquiler, que es donde sucedieron los hechos. Ay, me perdí un poco por las fechas. Bueno, hacen el inicio de la traba del embargo, solicitan la traba del embargo, y posteriormente también se hace el beneficio de litigar sin gastos junto con la demanda. No sé si alguien más me quiere ayudar del grupo, estoy medio trabado. Claro, en realidad, o sea, los hechos, esto del derrumbe y demás, fue en 2011. Claro. Después hubo una causa penal por lesiones culposas, porque había 4 personas en el departamento y resultaron lesionadas. En la causa penal iban contra el arquitecto que había construido el departamento. Después se tragó una medida, se intentó tragar una medida cautelar de embargo sobre ese departamento, que eso fue en 2012, y después en 2013 es la demanda de daños y perjuicios que ahí los locatarios van contra la locadora por un incumplimiento contractual, porque sostienen que el departamento, digamos, no estaba en condiciones para su finalidad, que era la de vivir, digamos, ahí. Eso con respecto a las fechas. Bien. Y bueno, después, la demandada, que era la dueña del departamento, alegaba que había habido culpa de las víctimas, digamos, o sea, se intenta eximir de responsabilidad, por un lado, con la culpa de la víctima, por otro lado, alegaba que había habido responsabilidad del arquitecto, y por otro lado también hablaba de una cláusula de exhibición de responsabilidad que habían establecido en el contrato de locación. Pero bueno, después en la sentencia se le terminó atribuyendo la responsabilidad a ella. Se dijo que esa cláusula de exhibición de responsabilidad no era válida en el contrato, porque tiene ciertas limitaciones establecer esas cláusulas. Y también se dijo en la causa que si bien se le atribuía la responsabilidad a la demandada, eso no implicaba que después no pueda irse contra el arquitecto para repetir la suma que la demandada estaba pagando en concepto de indemnizaciones. Y también se habla en una parte de un convenio que existía entre la demandada y el arquitecto, donde éste asumía que iba a responsabilizarse, digamos, y también creemos haber encontrado que había un convenio entre la demandada y las otras 2 personas que no eran los actores que habían sufrido lesiones en el derrumbe. Claro, y todo eso en la sentencia se utiliza para fundamentarla, ¿no? Para fundamentar la responsabilidad, la culpa de la demandada, que sería la locataria. El locador, perdón, la locadora. Y después, sí, nosotros habíamos terminado ahí, terminamos viendo lo que era la sentencia, y que justamente se basaba principalmente en esto, una responsabilidad de la locadora por un incumplimiento contractual. El contrato justamente establecía que había un deber de mantenimiento del inmueble, que si bien había una responsabilidad por parte del arquitecto, que inclusive el perito arquitecto eso, digamos, encuentra esa responsabilidad porque había distintos problemas en la construcción. Bueno, el problema, digamos, el porqué de la sentencia, el argumento de la sentencia es ese incumplimiento en el mantenimiento de la cosa. Ahí también veíamos esto del convenio entre la demandada y el arquitecto, donde básicamente también casi que la demandada, por lo menos yo lo entendía así, o sea, casi que la demandada se hace responsable de lo que suceda
si hay algún accidente o algún daño en la cosa, pero que posteriormente puede iniciarle la repetición o las acciones legales necesarias para recobrar la indemnización. Pero bueno, Claro, y o sea, también, sí. no, que también la demanda había sido en función a este incumplimiento contractual, entonces la sentencia también medio que se hace aclaración de que se trata el fondo de la cuestión, que es la responsabilidad de la locadora, sin perjuicio de esto de las acciones de repetición, que se aclara en la sentencia que no es un tema que se trata en esta causa, pero bueno, que obviamente puede existir. Así que fíjense que tenemos un juicio por daños y perjuicios, no por un accidente de tránsito como vimos en otros casos. Tenemos por un incumplimiento contractual. Entonces, la prueba, las lesiones y todo lo demás va a ir por otro carril. No tenemos la responsabilidad objetiva. Entonces acá. Tenemos la responsabilidad por el cumplimiento del contrato, como decía, de mantenerle el indemne a la persona que está viviendo. ¿Quién más? Vamos con el grupo 2, Araino, creo que era. A ver, grupo 2. A ver quién estaba en el grupo 2. ¿Alguien? Se fue el grupo 2. Estuviste vos con el grupo 2. Juan Bautista, estaba viendo a ver cuáles eran para... Están. Gabriel, estuvimos hace un ratito. Y Rodrigo Racia, que también lo vi que están. Es interesante el caso porque no son daños y perjuicios, es un incumplimiento de contrato en el caso, si no recuerdo mal, por una operación frustrada de compraventa, donde intervienen los involucrados en tanto la martillera. ¿Lo tienen los chicos? No. ¿Se habrán ido? No. Den la cara. Valentina nos dice que no le anda. Vamos con el grupo 3 mientras el grupo 2 termina de leerlo, de prepararlo. Vale, queda para después. A ver, grupo, bueno, el grupo 3 tenemos el amparo, ¿no? Sí. Muy bien, que estuvimos recién conversando, hay un montón de cosas para ver en el amparo. En el amparo, una de las cuestiones que señalaron era la aplicación de la ley. ¿Podés comentar de qué se trata? Sí, trata sobre una acción de amparo que interpone una persona, Lucas, el actor se llama Lucas Daniel Menduña, solicita que se lleve a cabo la operación y solicita la prótesis trabecular o algo así, a IOMA lo termina rechazando este pedido porque no se encontraba en el registro de prótesis. Entonces, ante esta situación, el actor lleva a cabo la acción de amparo y lleva a cabo la acción de amparo. La solicitud de la prótesis, o el rechazo de la prótesis, perdón, se lleva a cabo el 15 de mayo del 2019, el amparo se solicita el 10 de junio del 2019, esta se presenta en el Juzgado Civil y Comercial número 1, y le terminan concediendo el 14 de junio del 2019 la acción de amparo,
se lleva a cabo después la operación, se lleva a cabo la operación, se lleva a cabo de la implantación de la prótesis, y nada, las fechas, el amparo está bien presentado, según lo que establece la ley de amparo, la 13.928, ¿sí? La 13.928 establece que la misma debe llevarse a cabo dentro de los 30 días de conocerse el hecho lesivo, y la misma, según lo que vemos las fechas, fue presentada en término. Eso es importante, porque si no, se lo hubieran terminado rechazando. Después no sé qué más. Se lo terminan concediendo, se lleva a cabo la operación, y se termina dictando sentencia el 26 de diciembre del 2019, la operación se lleva a cabo antes, se lleva a cabo el 12 de diciembre del 2019, porque la medida cautelar se proveyó, proveyó, ¿sería la palabra? Se proveyó, no sé si... Sí, está bien. Es una palabra el 14 de junio del 2019, y nada, terminó en un final feliz. Qué bien. Tengan en cuenta, no sé, como hablábamos hoy, en el amparo, ustedes cuando inician el amparo puede caer en cualquier juez. Sí. El sistema de sorteo es ante juez penal, civil y comercial, laboral, contencioso administrativo, familia, porque se entiende que cualquier juez es competente para la vía de amparo y por razones de urgencia. Por lo menos para el tratamiento de la medida cautelar, ha dicho la Corte. Lo que después puede ser es que trate la medida cautelar y para la tramitación de la cuestión de fondo la remita al juez que mejor entienda razón de su materia. Pero generalmente no se hacen conflictos de competencia por esta razón. Tengan en cuenta ustedes que la acción de amparo, dijimos, es una acción sumarísima. Repasen los artículos, el artículo 6 fundamentalmente de la ley, que tienen los presupuestos de inicio, pero tengan en cuenta que la acción sumarísima tiene un traslado por 5 días. No todas las cuestiones son apelables, o sea, tienen un montón de cuestiones que son inapelables. Les digo esto porque no estamos acostumbrados a tramitar dentro de un proceso sumarísimo. Y yo les quiero repasar nada más, porque muchas veces se quedan afuera de recursos por una cuestión de plazos, y lamentablemente les queda consentida la sentencia. Dice, fíjense, el 496 en el trámite, presentar la demanda al juez teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde su trámite según las normas del sumarísimo, ¿no? No será admisible la reconvención, no serán admisibles las excepciones de previo especial pronunciamiento. Todos los plazos serán de 2 días, salvo el de contestación de demanda que será de 5 y el de prueba que fijará el juez. La audiencia de prueba deberá señalarse dentro de los 10 días de contestada la demanda o vencido el plazo para hacerla. Solo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decretan medidas precautorias. El recurso se concederá en relación y en efecto devolutivo. En el supuesto del 321, inciso primero, la demanda rechazada únicamente podrá reproducirse si tuviera lugar un nuevo acto cuya reparación no pueda obtenerse por vía de ejecución de sentencia. Y el plazo para dictar sentencia será de 10 o 15 días, según se trate de tribunal unipersonal o colegiado. O sea, que ustedes dictada la sentencia, tienen 2 días para apelar. Les digo esto porque normalmente apelan dentro de los 5 días y ese es temporáneo el recurso. Y otra de las cuestiones son la cantidad de incidencias que suelen oponerse cuando están todas prohibidas. Vieron que están todas las excepciones previas
serán desestimadas. Otra de las En el preguntas, caso- perdón, sí. que nos habían hecho Sí. era si la acción era mediable. Sí. Según lo que leímos nosotras, era que la ley provincial, la ley de mediación, la 13.951, en el artículo 4, establece que no es necesario llevar a cabo la mediación judicial obligatoria en el caso del amparo y otras más, acciones personales, habeas corpus, etc. Nada de eso, quería aclarar. Ceci, estás silenciada. Los demás que están escuchando, ¿les surgieron dudas? ¿Preguntas? Para esta acción de amparo. Vamos a ir haciendo unas fichitas. El grupo, cada grupo que tiene, vamos a hacer una ficha de resumen final con esto simplemente que están trayendo acá. El del grupo anterior, el de Una la pregunta. casa que se... Sí, La razón detrás para que no se pueda, para que no se aplique la ley de la mediación en estos casos es justamente porque sería opuesta al sentido del amparo, ¿no? sí, esa, es la urgencia. Claro, sí. Como es una acción expedita y rápida, lo ideal es que se solucione de forma rápida y urgente, entonces la mediación estaría como limitando eso. Entonces, por tanto, para mí, por eso. Exactamente. No, les decía que me quedó pendiente, creo que habíamos conversado en el caso anterior, el de la casa que se vino abajo el piso, había otras acciones, una era una medida cautelar y otra era un beneficio. ¿Querían comentar algo los chicos de eso? No sé quién estaba, Pablo. No, o sea, nosotros no entendíamos muy bien por qué se había entablado primero la medida cautelar antes de la demanda de daños. Después llegamos a la conclusión que como primero se había instado una acción penal, y bueno, ya se había desarrollado, se había producido prueba y demás en la causa penal, entendimos que en ese sentido se entabló el embargo antes que la medida cautelar, pero lo que habíamos hablado también es que como cualquier medida cautelar había que verificar que existiera la veracidad en el derecho, el peligro en la demora y demás, y la contracautela creo que es la otra. Claro. Y aún no se había producido, o sea, no se había empezado el juicio de daños, digamos, entonces por ahí todas esas cuestiones todavía no estaban probadas, o sea, no había fundamento para demostrar que existían esos tres requisitos. Habíamos dicho que habían iniciado la medida cautelar, eso habíamos dicho, ¿no? Antes, porque es un juicio de conocimiento, un cumplimiento de contrato por un daños y perjuicios, daño y perjuicio por el incumplimiento de contrato, porque si tenemos acá todavía todo que producir la prueba y llegar a sentencia donde tengo el derecho verosímil, la única cuestión que podía ocurrir era por ahí una causa penal con una condena o una rebeldía, una incontestación de la demanda que diera por válidos los hechos introducidos en la demanda. Esa fue lo que nos cuestionamos, ¿no? ¿Quién quería hablar? No, yo quería aportar esto que decía Maite, que justamente también leyendo el proveído, nada, encontramos cuando analiza uno de estos puntos, si no me equivoco, en el peligro en la demora, que justamente se había introducido como documental la causa penal, la IPP ahí la menciona, como una medida de mejor proveer. Entonces ahí como que nos terminó de cerrar un poco más el porqué de la medida cautelar y cómo llega a esa medida. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué seguimos? Vamos a seguir con la usucapión, que ahí justo la veo a Elizabeth conectada. Usucapión, mucho para hablar, a ver. A ver, creo que estaba... ¿Quién empieza? No me acuerdo tus compañeros, pero te vi es Guillermo Néstor Nogueira. Me parece que quedaba pendiente el grupo 2, pero no importa. Sí, La ahí causa vamos, es Guillermo Néstor Nogueira con Bell City
De acuerdo a la MED, el inicio del expediente es el 21/11, el 21 de noviembre del 2016, y se termina dictando sentencia el 13 de febrero del 2020, más o menos 4 años después. Inicia con una mediación que no la podemos ver. Los primeros 2 años del juicio no los pudimos ver, solamente podemos visualizar, no están digitalizados, solamente podemos visualizar los proveídos del juzgado. Inicia con una mediación en la que suponemos obviamente que no se presentó la contraparte. Se inicia demanda, más o menos se demoró 2 años en notificar a la contraparte. Vuelvo a decir que lo único que podemos ver son los proveídos de libres de oficio, libres de cédula, no vemos qué es lo que se solicita. Finalmente se declara a la demandada rebelde el 4 de mayo del 2018, porque no contesta la demanda. Se trata de una empresa que, de acuerdo a lo que informa la IGJ, se encontraba inactiva, que era la titular de dominio del inmueble. El inmueble es un terreno ubicado en Citibel. Para cuando se inicia la demanda, hacía 18 años que el poseedor venía ejerciendo actos posesorios. Para que sea procedente, digamos, la usucapión, es necesario que la posesión sea continua, pacífica, ininterrumpida, y en este caso el plazo es de 20 años, porque no había justo título. Los actos posesorios que se detallan después en la sentencia son que pagó impuestos a ARBA durante esos 20 años, que hizo el alambrado perimetral, acondicionó las zanjas, cultivó y puso paneles de césped. Para el inicio de la demanda, me voy un poco hablando de los requisitos. Para el inicio de la demanda hay que pedir un informe, o hay que presentar un informe de dominio, y hay que presentar un plano de mensura como requisitos inexcusables. ¿Qué más? Sigo con el orden cronológico del juicio. Bueno, se declara rebelde. Elizabeth, ¿y qué pasó con que nos planteamos ahí el tema de la mediación? ¿Y qué incorporamos? Sí, lo que nos planteamos es que la usucapión en principio no es materia disponible para las partes, porque la prescripción adquisitiva es sobre un derecho real que en principio no es materia disponible para las partes. Pero sin embargo la ley de mediación no prevé la excepción a la mediación para este tipo de procesos. Sin embargo, bueno, lo que hablamos, que usted nos aportó, es que hay un fallo de Cámara que plantea la inconstitucionalidad de la ley, del artículo 1, creo que cita, por lo que pude ver así por WhatsApp, por lo que mandaron, teniendo en cuenta esto, que se trata de materia no disponible, porque estamos hablando de derechos reales, que es una cuestión de orden público, y que el juez no podría homologar un acuerdo convencional entre partes sobre un tema de derecho real y de orden público. Básicamente esa sería la cuestión. Sin embargo, digamos, para la ley es obligatoria la mediación en el caso de usucapión. ¿Qué más? Bueno, la prueba que se presenta, ¿dónde lo tengo anotado? Bueno, se presentan testigos, presentan documental, presentan informativa, por lo que podemos ver a ARBA, por lo menos, y a la IGJ. También hacen una inspección ocular al inmueble, que lo hace la secretaria del juzgado. Hablamos de la prueba compuesta, que la prueba en esos procesos no puede basarse solamente en la prueba confesional, sino que es necesario reunir otro tipo de prueba. ¿De qué más hablamos? Ay, no sé, no me viene ahora, no sé qué más me anoté. Los requisitos ya lo dije. Bueno, la normativa vigente que regula el instituto, el artículo 1897 y siguientes del Código Civil y Comercial actual. Sin embargo, en el caso se aplicó el Código Civil de Vélez, teniendo en cuenta la fecha de inicio de la demanda. Está regulado por el artículo 24 de la ley 14.159, que es la de catastro, que fija los requisitos del inicio de la demanda, que es lo que decíamos antes, el informe de dominio, más el plano de mensura certificado o suscripto por agrimensor, con la firma también del funcionario, creo que es del Ministerio de Infraestructura, ¿no? De la provincia.
¿Lo pudieron Y ver? exige también el ¿O no artículo estaba? 679 de Código Procesal Civil y Comercial. El No, informe no lo de pudimos dar. El plano de mensura, no. Y el informe... y no Vamos se a te- agregarlo vamos a subirlo después, Vicky, todo. para que además lo otra puedan mirar, cuestión porque es que, interesante que aprendan a leer. ¿Cómo, Elizabeth? Otra cuestión es que la parte actora, me olvidé de decir, luego de que se declara rebelde a la demandada, solicita que se declare la causa de puro derecho. Sin embargo, el juzgado dice que la prueba en este tipo de juicios es trascendental, con lo cual aprueba el proceso. Eso. Creo que nada. Perfecto. Sí, otras cuestiones que hablamos también, Elizabeth, de los edictos. Dijimos que es una de las materias donde a veces cuesta mucho notificar. La parte no están los que figuran en el informe de dominio, no los encontramos. Terminamos publicando edictos. Estos edictos encarecen el proceso. Ahora es un trámite electrónico que después lo vamos a ver. Y además, depende de la suerte de esos edictos que la defensora de pobres y ausentes, justamente que vendría en carácter de ausentes, tome intervención acá. Y generalmente encuentra un montón de impedimentos, obstáculos, hasta que toma intervención. Tengan en cuenta también, y ahí les señalamos a los chicos un proceso donde tenemos publicación de edictos para que lo vean, y la otra cuestión de que hayan fallecido los titulares de dominio y tengamos que ir contra los herederos. En una de las causas que les pasamos ocurrieron estos dos supuestos. Se publicaron edictos, interviniendo la defensora, y fueron contra los herederos, que es la causa de Tapoy, que después la tienen subida al grupo, ahí si la quieren para hacer un informe más completo. Tengan en cuenta también que la sentencia tiene la particularidad de dar de baja a los informes y reescribir la medida. Entonces, tienen que dar de baja a la anotación anterior en el registro y anotar una nueva. Esa es la particularidad de la sentencia. Ténganlo presente también, que tiene que tener este requisito para poder ser inscripta la sentencia. Creo que con un poco este pantallazo vamos a tener más, abarcar todos los supuestos de la posesión 20añal. La posesión esta que tuvieron ustedes fue de 20 años. Tengan también presente que puede ser la corta de 10, siempre y cuando esté fundada en un justo título. Pusimos el ejemplo de un boleto de compraventa que no había llegado a escriturar, en cuyo caso puede hacerse la de 10 años. Perdón. ¿Con quién se da intervención? Me olvidé decir que se dio intervención al agente fiscal. Sí. Porque puede verse comprometido el interés público. El interés público. Perfecto. ¿Los chicos tienen alguna duda con esto? Sí, les puedo hacer dos consultitas. Dale. La primera, la norma que mencionó la compañera de los requisitos que se tienen que acompañar, ¿cuál era? El informe de dominio, el plano de mensura, esos son los dos esenciales. Creo que no hay más esenciales. Y digamos, ¿en qué norma está regulado? Normalmente suele ser pago de impuestos. Si no me confundo, chicas, la ley es la 14.159, creo que decía Catastro Nacional. Sí, artículo 24. Es el que se cita en la sentencia. Buenísimo. Sí. Y una consulta más. Respecto, ¿cuándo toma intervención en este caso, la defensora de pobres y ausentes? ¿Cómo sería eso? No, en el caso que nos toca a nosotros, no. La defensora va a intervenir cuando ustedes van a hacer la notificación a los demandados o al demandado, y la cédula viene de vuelta porque dice, por ejemplo, que hay un domicilio inexistente, o que estas personas no las pueden ubicar, o que han fallecido y no encuentran a los herederos. Entonces ahí
se manda, el juez ordena, por el 145 del CPC, publicar edictos. Esos edictos se publican en los diarios de la zona de la existencia del bien, llamando a todos aquellos que se consideren con derecho sobre este juicio y sobre este bien. Se manda a publicar por 2 días, por 3 días, según lo que el juez ordene, y si nadie se presenta, vencido el plazo para contestar demanda, generalmente, bueno, la propia parte actora va a pedir que se giren las actuaciones, intervenga el defensor de pobres y ausentes. El defensor de pobres y ausentes se va a sortear entre los que están y va a asumir intervención, esto que no lo dijimos, con la siguiente particularidad. Primero va a controlar esto que les decía, va a controlar el informe de dominio, va a controlar los domicilios, va a controlar las notificaciones que hayan ido a esos domicilios, que sean los que figuran en los informes de último domicilio que después vi que les va a subir. Sin estos informes el defensor no va a tomar intervención. Una vez que coteja que está todo bien, que está bien el edicto, asume intervención, al solo efecto de controlar la prueba que va a producir la parte actora, y se va a reservar la respuesta para definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que acá el defensor está interviniendo sin la parte, que es la que le va a decir todos los argumentos para que lo defienda. Como no tiene eso, el defensor va a estar atento a lo que ustedes produzcan respecto a la prueba. Sobre eso va a controlarla y va a dar respuesta en definitiva, que es como una especie de alegato donde cuando se certifique la prueba le van a dar intervención a él para que haga esta formulación. Una vez que responde, va al juez a dictar sentencia. Es la famosa intervención del defensor y respuesta definitiva, ¿no? ¿Qué más? Yo quería preguntar... Fíjense, esperá, que se los leo. ¿De dónde surge? El 354. Inciso 1, segundo párrafo. El inciso 1 que dice cuando contestamos demanda, reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos, No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo anterior el defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. Es justamente este supuesto. Sí. ¿Quién preguntó algo? Yo quería preguntar si tienen el nombre de la causa que llevó a la Cámara donde se dijo que era inconstitucional el artículo de la ley de mediación. Lo tienen ahí, los dos que subí yo al grupo están subidos. Ah, bueno. En el taller, eso que tienen ahí que dice texto completo. No, ese es el del Jaurrieta, Matías, contra Dicenza sobre prescripción adquisitiva. Ese es el fallo, uno de los fallos. Después tienen Riegel, Janina. Después tienen citados ahí Agrofam, son los más conocidos, contra Instituto Agrario, prescripción. Y después finalmente tienen el de Tapoy, que en ese es el que yo les digo que se publicaron edictos y que interviene el defensor con respuesta definitiva para que lo mire. ¿Y esos fallos, o sea, funcionan como antecedente para que en algún momento se cambie la ley? Ojalá. Si no, en caso, o sea, ¿podrían articularse como para evitar ir a mediación? O sea, claro, que se plantee directamente la demanda y se utilicen esa jurisprudencia como fundamentos para, para que no se exija, digamos. Vos cuando inician la demanda, ustedes los fijan, los citan como argumento para que se deje de, que no se lleve adelante la mediación.
Algunos lo plantean como inconstitucional, otros lo piden simplemente como que el juez autorice que siga adelante sin mediación. Lo tienen ahí en los juicios, esos que les pasamos lo tienen. La idea es que cada uno de los grupos haga una ficha, resumen de todo esto para que después la intercambien con el resto. De todas estas cositas que fuimos agregando, los fallos, las cosas que tenemos que tener en cuenta, lo que nos puede servir al momento de que nos toque un caso similar. Así que el trabajito nuestro terminaría con ese resumen. ¿Con quién seguimos, Vicky? ¿Si es que seguimos o quieren seguir el martes que viene? Nos ¿Y quedan... hacemos uno más? A ver. ¿Quién está? Los chicos que se habían ido del grupo 2. Tenemos conectada a Mariela, Juan Ignacio Ucci, a ver. ¿De qué grupo son? ¿Mariela? Del 6 somos nosotros, no del 2. A ver, grupo 6. ¿Quieren contarnos? Hacemos grupo 6 y nos quedarían algunos grupos para el martes que viene. Yo tenía una pregunta si había después lo vemos, sino un modelo de ficha como para guiarse. Tenemos algunos. Subimos una, Vicky, ¿querés? Sí. Perdón, ¿modelo de qué preguntaste, Juan? Tengo una ficha resumen. Tengo unos modelitos que uso así, que si querés después lo paso. Dale. Compartilo. Lo comparto en el grupo para el que les sirva. Dale. Nosotros vamos a compartir el que tenemos. Bueno, a ver, ¿alguno que agreguemos para cerrar? Así no nos quedan tantos para la próxima. El del incumplimiento contractual, ¿quién estaba con Di Martino y Rodríguez? De Juan, ¿no? ¿Está Juan? Sí, nosotros. A ver, ¿cómo te fue, Juan? Contales a los chicos las características. Bueno, es una demanda que se inicia en 2016, son daños y perjuicios por incumplimiento contractual. El hecho se da en el 2015, creo, y bueno, es, digamos, un vehículo que por negligencia o por algún obstáculo que se le atraviesa en la calle, se pasa, digamos, a la otra calle, queda en contramano y, bueno, se le colisiona con otro auto y se le prende fuego. Bueno, cuando se hace el reclamo de la aseguradora, en principio se le pide una información complementaria y a falta de respuesta de la persona que tuvo el accidente, se le deniega el reclamo. A razón de eso, bueno, se inicia la demanda, se le da intervención al agente fiscal por, bueno, entenderse que se encuadra como, digamos, bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor. Y bueno, no sé si... bueno, nada, después se transita, se discute también si la notificación de la carta de documento que se le envía al actor para dar información complementaria es justificante para eximirse de responsabilidad la compañía. Y bueno, después en el 2020 con la sentencia se hace lugar a la demanda y bueno, se le responsabiliza a la aseguradora por los daños y perjuicios del incumplimiento. Acá, Juan y el resto, íbamos a repasar la ley porque tiene la compañía aseguradora un plazo para expedirse. ¿Lo pudieron ver eso? Sí, son 30. Está relacionado, ¿cómo? Sí. Eran 30 días. 30 días. Sí, lo que pasa es que eso nos confundió al principio porque en principio parecía que o sea, había 2 meses
ocurrió el accidente y que contestó la demanda. Lo que pasa es que aparentemente la aseguradora sí intentó comunicarse con el demandado, pero el demandado había cambiado de domicilio y como es deber del demandado, o en este caso del asegurado, comunicar a la compañía, entonces ahí digamos que no surtió efecto el hecho de que hayan... Fíjense ustedes cuántas cosas que tenemos para repasar, ¿no? Y cuántas cosas, porque todo esto está pasando mientras el abogado no interviene. Entonces, ya llega resuelto. El planteo, el inicio de la parte que ingresa a la compañía aseguradora al reclamo. A partir de ahí los 30 días. Primero que además acompañe toda la documentación que le piden, que muchas veces hay esto de la documentación complementaria. Luego la obligación del asegurado de mantener el domicilio a donde le puedan llegar las notificaciones que sea el correspondiente a la actualidad. Y el cambio de domicilio, en este caso se demuestra que se había mudado, le jugó en contra, porque en definitiva la compañía pudo hacer fuera de tiempo aquello que había sido una aceptación tácita. De todos modos, perdón. Sí, dale. Que de todos modos en la sentencia se hace mención a eso y la manera de interpretar los contratos cuando, digamos, surgen bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, digamos, Claro. Más allá de que se tiene que notificar el cambio de domicilio, tampoco se tiene que tornar un formalismo extremo en detrimento del consumidor porque lo pone en una situación muy vulnerable. Exacto. Fíjense ustedes, de los que están viendo, todos aquellos que están encuadrados en la órbita del consumidor, los beneficios procesales que tienen. No hablamos todavía, pero tienen el beneficio de la gratuidad. En el caso de ustedes, no tienen la necesidad de armar un beneficio de litigar sin gastos porque ya tienen el beneficio otorgado, se supone que lo necesitan, de la gratuidad. O sea que es uno de los puntos a favor. Luego la interpretación, esto que decía Juan, a favor del consumidor. La intervención del fiscal para controlar todos los pasos. Luego tienen una etapa de el recurso, tiene que ser introducido de determinada manera, tiene que hacer un depósito la demandada cuando está cuestionando la sentencia. Bueno, son un montón de favores, en definitiva, que la ley hace pesar sobre el consumidor y lo deben tener muy presente, además de la prescripción. Tengan en cuenta entonces cualquier supuesto que tienen en las manos, ver si no encuadra dentro del derecho al consumidor. En el caso, tengo entendido que así se consideró, esto que señalás vos del beneficio, y la causal de rechazo de la aseguradora fue entender que estaba excluida la cobertura por haber conducido en contramano. Lo que se discutió acá también tuvo mucho que ver la producción de la prueba, porque en definitiva el vehículo decía que había colisionado, se había desviado a contramano porque había chocado contra una isla en el medio de un recorrido, los que conocen acá, Camino General Belgrano 511, que no estaba correctamente señalizado, no tenía iluminación en el caso y era de noche. En definitiva, se termina condenando a la aseguradora, no se hace lugar a la exclusión de cobertura. Ahora, a mí lo primero que me surgió cuando vi cuando empezamos con el expediente, es, y no sé la respuesta allá, si se hace esto o no, ¿por qué no es responsable también, o de última la aseguradora no va contra, eso es provincial, pertenece a la provincia, no es municipal, ¿no? Eso es una de las cuestiones que nos planteamos la primera vez que trabajamos con este caso, porque tranquilamente podría, acuérdense que este sí es un caso de responsabilidad objetiva, o sea, el demandado para desvincularse
tiene que probar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. Díganme si en el caso ese tercero no sería la provincia, en el caso de ser ruta provincial, o el municipio, en el caso de ser municipal, por la omisión de señalizar correctamente nada menos que una isla puesta en el medio de un camino. Los carteles, la cartelería que estaba y que figura en la planimetría, que figuraba en la planimetría de la provincia, pero no estaba en la vía pública, o no se veía. Bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta. Acá fueron por el camino más directo, que era el cumplimiento del contrato. Lo que no quita que esto que señalas vos podría haberse ido contra el responsable, en este caso, del mantenimiento y de la visibilidad de los obstáculos en la vía pública, como sería la provincia, el municipio, la nación. Está bien, la observación es muy buena. Acá ¿Algo más? les cuento, ¿Duda? como una nota así. Ay, se corta. Sí, acá en Londres, si yo voy por la calle, y de hecho le pasó a un conocido, acá la gente se corta. Ahora no. ¿Me escuchan ahora? Sí. Le iba a contar que en el primer mundo tampoco funciona tan bien la internet. Se corta. Qué lástima, nos estaba por contar. Esta persona y le dio en la rodilla. Qué lástima. No, pero está tildado. Sí. No, Mariela, nos van a tener que contar la anécdota. A ver. Va y viene. Te lo cuento la próxima. ¿Escucha, no? Ahí se te escucha bien, pero ahora está tildado. Ahora sí. A ver, hacer el último intento, dale. Y si saco la cámara por ahí, mejor no. Dale. Iba caminando por Oxford Street y de pronto recibió un tiro en la rodilla que nunca se supo de dónde vino. Automáticamente el Estado te compensa. Automáticamente. No, imagínate que tenemos juicio mediante. Claro, pero si no está pasando con un obstáculo en la vía pública, imagínate con el deber de seguridad. Por eso, pero eso fue lo que a mí cuando vine acá, lo primero que me llamó la atención, las veces que en mi pueblo había accidentes de Raucha Tandil y hablaban de un accidente, con unos pozos tremendos en la ruta. Eso no es un accidente, no es Raucha Tandil. Y la gente lo asume, es un accidente. Todo lo que se puede prevenir no es un accidente. Exactamente. Exactamente. Bueno, bárbaro. La verdad que las conclusiones son muy ricas. Vieron que surgen un montón de cuestiones a tener en cuenta. Y la idea es, vamos a terminar de trabajarlo. Quedaron otros 4. Pudimos ver 4, quedaron otros 4. Vamos a terminar de trabajarlo el martes que viene. Trabajemos sobre la ficha. Luego lo que vamos a hacer a la inversa, lo que ustedes se van a encontrar es con una demanda iniciada para contestarla. En camino inverso. Si están bien con estas materias que hemos elegido, si les parece que podríamos agregar otras, las sugiéranlas al grupo, que podemos hacerlo ahora cuando iniciemos los otros casos. Vicky. Bárbaro. De cualquier otra documentación que necesiten, se las vamos a estar pasando al grupo.
Sí. Vamos y a ir mandamos las subiéndolo. fichas. Sí, sí, y mandamos las fichas. Ahí Cintia, vi que ella subió una, yo subí una, ahora les paso otra que tengo del expediente completo. La ficha que le subí es respecto de las audiencias, cuando concurren en una audiencia para hacer el estudio rápido del expediente. Esa ficha les pasé. Ahora les voy a pasar una más que tengo yo armada. Bueno. Cualquier Entonces, cosa nos consultan. hacemos la ficha, una por grupo, de las causas que les tocó. Y después, el martes que viene, terminamos con los 4 casos que nos quedan. Una vez que cerramos eso, pasamos a la etapa siguiente. Cualquier duda, les vamos subiendo el material que quedó porque no estaba digitalizado. Se lo subimos después a la cátedra, Vicky. Yo después te lo paso. Vale, perfecto. Bueno, Bueno, chicos. los saludamos. Que tengan buena semana. Ceci, Alberto, Hasta luego, nos gracias. vemos. Adiós. Hasta luego.